La cumbre galáctica se había programado para dentro de 3 meses. Representantes de 217 especies se reunirían en la Estación Neutral de Concordia para debatir el futuro de la galaxia. Se suponía que sería el momento de la humanidad. Nuestra oportunidad de sentarnos finalmente a la mesa de iguales. Nuestra oportunidad de demostrar que la Tierra había evolucionado más allá de los conflictos tribales y estaba lista para un lugar entre las estrellas. Enviamos un mensaje rechazando la invitación. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. No con falta de respeto. No con hostilidad. Simplemente dijimos, gracias por la cumbre, pero la Tierra no asistirá. Tenemos otras prioridades. La reacción fue de conmoción inmediata. La Asamblea Galáctica nunca había sido rechazada. Las especies no rechazaban invitaciones para moldear el futuro de la civilización galáctica. Era impensable. Era insultante. Era el tipo de comportamiento que sugería que la Tierra no entendía cómo funcionaba realmente el universo. Pero lo que la Asamblea no entendió fue que la humanidad entendió algo mucho más importante. Entendimos lo que realmente estaba por venir. Mientras 217 especies se reunían en Concordia para debatir acuerdos comerciales y disputas territoriales, la Tierra se construía. No lentamente. No con cautela. Con la intensidad concentrada que solo surge cuando una especie comprende que su supervivencia depende de ello. Y cuando la Asamblea finalmente se dio cuenta de lo que habíamos estado haciendo, cuando entendieron por qué habíamos ignorado cada cumbre, cada invitación, cada cortesía diplomática, se dieron cuenta de que habían cometido un error de cálculo catastrófico sobre lo que realmente somos los humanos. Esta es la historia de por qué la Tierra rechazó la cumbre galáctica. Y por qué esa negativa lo cambió todo. 3 meses antes de la cumbre, el Dr. James Chen había estado analizando anomalías gravitacionales del espacio profundo desde su estación de investigación en órbita alrededor de Neptuno. Era un trabajo rutinario. Publicar los hallazgos, asistir a conferencias y contribuir a la creciente comprensión de la astrofísica por parte de la humanidad. Entonces las anomalías dejaron de tener sentido. Las fluctuaciones gravitacionales sugerían que algo masivo se movía por el espacio. Algo que no aparecía en ningún sistema de detección estándar. Algo que ocultaba deliberadamente su presencia, o quizás no existía en el espectro electromagnético que los sensores de la Asamblea estaban calibrados para detectar. James realizó los cálculos 17 veces. En cada ocasión, llegó a la misma conclusión. Había algo ahí fuera. Algo inmenso. Algo que llegaría al sistema solar en aproximadamente 3 meses. Presentó sus hallazgos a la División de Monitoreo del Espacio Profundo de la Asamblea Galáctica, esperando que verificaran su trabajo, investigaran la anomalía y, con suerte, ayudaran a la humanidad a comprender lo que se aproximaba. Lo que recibió fue un despido. Dr. Chen, decía la respuesta, su análisis parece contener errores metodológicos. Hemos monitoreado el espacio profundo durante milenios y no hemos detectado anomalías como las que describe. El enmascaramiento gravitacional a esta escala es teóricamente imposible dado el conocimiento actual de la física. Le recomendamos que revise sus cálculos y los vuelva a enviar si identifica errores. Fue cortés. Fue condescendiente. Fue el tipo de respuesta que una civilización con miles de millones de años de experiencia da a una especie más joven que cree haber descubierto algo revolucionario. Pero James tenía algo que muchos científicos jóvenes poseen: certeza sobre su propio trabajo. Había realizado los cálculos. Había verificado la metodología. Había considerado las posibles fuentes de error. Y su trabajo era sólido. Así que hizo algo que la Asamblea no había previsto. Regresó a casa y anunció a la humanidad que algo se avecinaba. No como un científico informando a sus colegas, sino como un ser humano advirtiendo a su especie de la existencia de una amenaza. Y la humanidad tomó una decisión que transformaría la galaxia. Le creímos. La cumbre galáctica se anunció para dentro de 3 meses. Había 17 agendas diferentes. Las negociaciones comerciales dominaban el programa.
Se mediarían las disputas territoriales. Se daría la bienvenida a nuevas especies y se les orientaría sobre cómo desarrollarse responsablemente. El gobierno de la Tierra hizo un anuncio: no asistiríamos. La respuesta de la Asamblea Galáctica fue inicialmente de confusión, y luego de una creciente ira. ¿Quiénes se creían la humanidad que éramos? Solo llevábamos 2 siglos viajando por el espacio. Apenas habíamos logrado el viaje interestelar. Que rehusáramos asistir a la cumbre no era independencia. Era insubordinación. El embajador Zhao Wei, quien trabajó durante una década para fortalecer las relaciones de la Tierra con la civilización galáctica, emitió una simple declaración: la Tierra ha determinado que nuestra presencia es más valiosa en otros lugares. Respetuosamente declinamos la invitación y solicitamos que la Asamblea proceda sin nosotros. No explicó nada. No defendió la decisión. Simplemente la declaró y luego impuso un bloqueo de comunicaciones. Sin más declaraciones. Sin explicaciones. Sin maniobras diplomáticas. Porque en ese preciso momento la humanidad pasó a un tipo de actividad diferente. La anomalía gravitacional del Dr. James Chen se presentó ante las Naciones Unidas. Estrategas militares. Científicos. Todos los organismos decisorios que podrían afectar el futuro de la humanidad. Y todos llegaron a la misma conclusión. Si James tenía razón, algo enorme se avecinaba. Si se equivocaba, no costaba nada prepararse. Si la Asamblea tenía razón y no existía ninguna amenaza, la inversión militar de la Tierra simplemente aceleraría nuestro desarrollo unas décadas. Pero el costo de equivocarse sobre la amenaza fue la extinción. Así que la humanidad tomó una decisión. Asumiríamos que James tenía razón. Movilizaríamos todos los recursos. Haríamos lo que los humanos mejor sabemos hacer ante adversidades imposibles. Improvisaríamos, nos adaptaríamos y construiríamos algo que no debería existir. Lo que estaba experimentando la Asamblea Galáctica, desde su perspectiva, era completamente sin precedentes. Una especie que consideraban en desarrollo, prometedora y necesitada de orientación, simplemente había desaparecido de los canales diplomáticos. No por hostilidad, sino por interés. La Tierra se había retirado por completo de la esfera política y se concentraba en algo que las redes de inteligencia de la Asamblea tenían dificultades para comprender. La producción militar aumentaba exponencialmente. La actividad de los astilleros se triplicaba. La asignación de recursos se estaba desplazando hacia algún tipo de proyecto masivo que la Tierra mantenía deliberadamente oculto. La teoría inicial de la Asamblea era que la Tierra planeaba atacar. Que la negativa a asistir a la cumbre era un preludio a la expansión territorial o la agresión. Comenzaron a movilizar fuerzas defensivas. Empezaron a coordinarse con especies aliadas. Se prepararon para el conflicto con una especie joven y agresiva. Pero no tenía sentido. La Tierra no tenía antecedentes de agresión. Nos habíamos integrado pacíficamente a la civilización galáctica. Habíamos seguido las reglas establecidas. Habíamos sido miembros obedientes, aunque a veces problemáticos, de la categoría de especies en desarrollo. ¿Por qué de repente deberíamos pasar a una expansión militar? El estratega Bextari del Consejo Militar de la Asamblea presentó una recomendación. Sugiero que enviemos una fuerza de investigación al espacio terrestre para determinar qué están construyendo. Si se resisten, tomaremos el control de sus instalaciones militares y reevaluaremos su lugar en la sociedad galáctica. Era una sugerencia razonable. La Asamblea tenía la autoridad. Tenía el poder. Nunca habían sido rechazados por una especie más joven. El concepto ni siquiera existía en su marco de entendimiento. Pero el anciano ZYX Pian, jefe diplomático de la Asamblea, recomendó cautela. Quizás deberíamos primero preguntar qué están haciendo. Es posible que tengan una razón para sus acciones. ¿Qué razón podría justificar este comportamiento?, preguntó el Bextari. El ZYX Piano llevaba 5000 años vivo. Había visto el auge y la caída de especies. Había presenciado el desarrollo de civilizaciones.
Y había aprendido una lección fundamental sobre las especies jóvenes. A menudo comprendían cosas que las especies más antiguas habían olvidado. No lo sé, dijo el ZYX piano. Pero sé que cuando una especie que siempre ha sido cooperativa de repente se vuelve reservada y centrada, suele significar que ha descubierto algo que nosotros no. La primera nave de guerra de la Tierra salió de la línea de producción 60 días después del anuncio de la cumbre. No era una nave sofisticada según los estándares de la Asamblea. Pero era funcional. Tenía capacidad de combate. Y representaba algo que la Asamblea nunca había anticipado. La humanidad había diseñado y construido una nave de guerra, desde su concepción hasta su finalización, en menos de 2 meses. El segundo barco se completó 18 días después. El tercero llegó 14 días después. Y entonces el ritmo de producción se aceleró. Las redes de inteligencia de la Asamblea estaban sumidas en el caos. Una especie que se suponía que estaría al menos a 50 años de alcanzar una capacidad militar significativa estaba produciendo buques de guerra a un ritmo que resultaría en cientos de naves en un año. Y lo más inquietante era que las naves no estaban diseñadas para la expansión territorial ni para campañas agresivas. Estaban diseñadas para algo completamente distinto: la defensa. La postura defensiva, la configuración de las armas, los algoritmos de los escudos. Todo en estas naves de guerra sugería una especie que se preparaba para resistir una fuerza abrumadora. Contra algo que se avecinaba. La almirante Victoria Martínez, quien comandaba la naciente Fuerza Espacial de la Tierra, tomó una decisión que resultaría estratégicamente brillante. Envió un solo mensaje a la Asamblea Galáctica: una amenaza se acerca a los sistemas centrales. Estamos construyendo defensas. Recomendamos a la Asamblea que verifique nuestra inteligencia y prepare sus propias fuerzas. Luego volvió a construir buques de guerra. La respuesta de la Asamblea fue enviar una consulta oficial. Pero para entonces, la Tierra había dejado de responder a las comunicaciones oficiales. Habíamos entrado en un estado de desarrollo centrado que no permitía distracciones. Para cuando estaba previsto el inicio de la cumbre galáctica, la Tierra había construido 147 naves de guerra. Al iniciarse la cumbre, esa cifra había aumentado a 300. Al concluir la cumbre, la flota terrestre alcanzaba las 500 naves. Y luego, en el último día de la cumbre, la flota de la Tierra superó los 1000 buques de guerra. Fue la expansión militar más rápida de la historia galáctica. No mediante tecnología avanzada, los humanos aún utilizaban sistemas de propulsión y armas convencionales, sino mediante pura voluntad. Mediante la determinación absoluta de una especie que comprendió que la supervivencia requería acción. En el momento en que los sensores de la Asamblea confirmaron que la flota de la Tierra había alcanzado las 1000 naves, la cumbre se disolvió en un caos total. 1000 naves de guerra. Reunidas en secreto. Construidas con gran intensidad mientras la Asamblea discutía acuerdos comerciales y mediaba en disputas. Una especie que se suponía que estaría a décadas de alcanzar una capacidad militar significativa se había convertido en una auténtica potencia militar. Los Bextari exigieron inmediatamente una intervención militar. Esto es una agresión. Es una declaración de intenciones de expansión. Debemos atacar los astilleros de la Tierra inmediatamente antes de que produzcan más naves. Pero el ZYX piano planteó una pregunta que cambió por completo la dinámica. ¿Por qué construirían defensas contra nosotros? Somos aliados. Solo hemos mostrado intenciones pacíficas hacia la Tierra. ¿Por qué se prepararían para la guerra contra la Asamblea Galáctica? La pregunta quedó suspendida en la cámara como un arma suspendida. Y entonces el Dr. James Chen transmitió sus datos. No a los canales oficiales de la Asamblea, que habían estado ignorando, sino directamente a todas las especies en la cumbre. La anomalía gravitacional. Los cálculos. El análisis de la trayectoria. La inevitable llegada de algo masivo, algo antiguo, algo que sugería una amenaza que la Asamblea había descartado. Hace 3 meses, decía la transmisión de Chen,
Presenté estos hallazgos a la Asamblea. Los descartaron por imposibles. Pero no lo son. Son precisos. Y representan la razón por la que la humanidad ha estado construyendo estas naves de guerra. No para atacar a la Asamblea, sino para defenderse de lo que se avecina. Los datos se propagaron como un virus por todos los sistemas computacionales de la cumbre. Los sistemas de verificación comprobaron las matemáticas. Los asesores científicos revisaron la metodología. Y lenta y aterradoramente, la Asamblea se dio cuenta. La humanidad había visto algo que los sensores de la Asamblea, calibrados para diferentes frecuencias y paradigmas de detección, habían pasado completamente por alto. El conjunto de 217 especies experimentó un momento colectivo de comprensión que cambió su percepción de todo lo que creían saber. La humanidad no había declinado la cumbre por arrogancia ni agresión. Lo habíamos declinado porque comprendíamos algo crucial para nuestra propia supervivencia. Habíamos visto una amenaza que la Asamblea había desestimado. Y habíamos decidido prepararnos para esa amenaza en lugar de pedir permiso a seres que no creían en su existencia. Y teníamos razón. 3 semanas después de que la Asamblea recibiera los datos del Dr. Chen, sus propios sensores, recalibrados según sus hallazgos, detectaron la fuerza entrante. Era enorme, antigua, y se movía con una trayectoria inexorable hacia los sistemas centrales donde residían la Asamblea y todas sus especies aliadas. El estratega militar Bextari, observando los datos verificados, hizo una declaración que sería recordada a lo largo de la historia galáctica: nos equivocamos. La especie primitiva tenía razón. Y estábamos a punto de cometer una atrocidad contra ellos. La Asamblea contactó de inmediato al almirante Martínez. No con órdenes ni exigencias. Con algo mucho más importante: respeto. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó el ZY-Xpian, rompiendo todo protocolo diplomático. Coordinación, respondió Martínez sin dudarlo. Sus estrategias defensivas. Sus sistemas de armas. Su experiencia en la coordinación de flotas a gran escala. Podemos construir los buques de guerra. Usted puede ayudarnos a utilizarlos eficazmente. Lo que siguió fue la primera verdadera alianza militar en la historia galáctica entre la Asamblea y una especie más joven. No fue una mentoría. No fue un acuerdo de protección. Una auténtica alianza entre iguales. Las 1000 naves de guerra de la Tierra se posicionaron como primera línea de defensa. Las fuerzas de la Asamblea tomaron posiciones tras nosotros. Y juntas, cuando llegó la fuerza ancestral, la humanidad y la Asamblea Galáctica la enfrentaron con fuerza unificada. La batalla duró solo unas horas. La antigua fuerza, al darse cuenta de que se enfrentaba a una resistencia unificada, se retiró. No por derrota, sino reconociendo que esta región del espacio no era una presa indefensa. Estaba protegida por una especie que había aprendido a confiar en sí misma. Después de la batalla, después de que la antigua amenaza se había retirado y el peligro inmediato había pasado, la Asamblea Galáctica se enfrentó a algo que nunca había experimentado: la necesidad de disculparse con una especie más joven. Los Bextari, que estaban listos para atacar los astilleros de la Tierra, hicieron una declaración pública: juzgamos mal las intenciones de la Tierra. Desestimamos su información porque contradecía nuestros modelos. Nos preparamos para la guerra contra un aliado. Fueron graves errores. Pedimos perdón. El ZY-Xpiano, que había abogado por la cautela, dijo algo aún más importante: la humanidad nos ha enseñado que la sabiduría no es la edad. La sabiduría es la disposición a observar la realidad en lugar de confiar en los modelos. La sabiduría es el coraje de prepararse para una amenaza incluso cuando nadie cree que exista. El gobierno de la Tierra planteó una única exigencia: igualdad. No deferencia. No trato especial. Solo el reconocimiento de que la humanidad era una civilización capaz de tomar sus propias decisiones, independientemente de la guía de la Asamblea. La Asamblea votó unánimemente a favor de otorgar a la humanidad la membresía plena en el Consejo,
con todos los derechos y responsabilidades que conlleva. Sin periodo de transición. Sin requisitos de prueba. Igualdad plena, con efecto inmediato. Pero más que eso, la Asamblea implementó un nuevo protocolo. Las especies jóvenes ya no serían guiadas. Serían observadas. Sus advertencias serían tomadas en serio. Su independencia sería respetada. Porque la Asamblea había aprendido lo que los humanos siempre han sabido, que el momento más importante en el desarrollo de una civilización no es cuando finalmente se domina la tecnología avanzada. Es cuando finalmente se cree en uno mismo. El almirante Martínez se encontraba en la cubierta de observación del buque insignia, observando la flota desplegada. 1000 naves de guerra que habían sido construidas en plazos imposibles por una especie a la que se le había dicho repetidamente que tal cosa no era factible. Un joven oficial táctico se acercó a ella. «Almirante, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto», respondió Martínez. Cuando estábamos construyendo la flota, cuando todos trabajaban turnos dobles, cuando toda la base industrial estaba dedicada a un proyecto que nos llevaría a la ruina si fracasaba, ¿alguna vez dudaste de que podíamos hacerlo? Martínez guardó silencio un momento. Todos los días, dijo finalmente. Estaba absolutamente segura de que estábamos cometiendo un error catastrófico. De que estábamos desperdiciando recursos. De que los cálculos del Dr. Chen eran erróneos y de que estábamos sacrificando el futuro de toda nuestra civilización con una premisa falsa. Entonces, ¿por qué seguimos construyendo? Porque, dijo Martínez, volviéndose para mirar al joven oficial, la alternativa era confiar en quienes ya habían descartado nuestra inteligencia. Aceptar el juicio de seres que ni siquiera se habían molestado en verificar lo que decíamos. Y llegué a comprender algo sobre los humanos. No funcionamos bien cuando nos dicen qué hacer personas que no nos escuchan. Señaló la flota con un gesto. Así que construimos. No porque estuviéramos seguros, sino porque no estábamos dispuestos a aceptar la incertidumbre que otros nos impusieron. Años después de la crisis, el Dr. James Chen fue invitado a dirigirse a la Asamblea. Se presentó ante 217 especies, que representaban a miles de millones de individuos, y pronunció una sencilla declaración. Cuando descubrí la anomalía gravitacional, presenté mis hallazgos a la Asamblea con la convicción de que mis datos serían verificados, investigados y se tomarían medidas al respecto. Cuando la Asamblea desestimó mi trabajo, experimenté algo que la humanidad ha sentido innumerables veces a lo largo de su historia. La frustración de tener razón y que nadie me crea. La diferencia entre la humanidad y muchas otras especies radica en cómo gestionamos esa frustración. Algunas especies aceptarían el juicio de la autoridad. Asumirían que los seres con más experiencia deben tener razón. Lo dejarían pasar. Pero la humanidad ha evolucionado para dudar de la autoridad. No por rebeldía, sino por necesidad de supervivencia. Durante millones de años, vivimos en un mundo donde confiar en la autoridad equivocada significaba la muerte. Aprendimos a confiar en nosotros mismos. Aprendimos a verificar. Aprendimos a actuar según nuestro propio criterio incluso cuando los poderes establecidos discrepaban. Hizo una pausa y miró directamente a la Asamblea. Por eso ignoramos su cumbre. No por descortesía, sino por instinto de supervivencia. Nos dijeron que no podíamos construir 1000 buques de guerra. Los construimos. Nos dijeron que la amenaza era imposible. Era real. Nos dijeron que esperáramos su guía. Actuamos sin ella. Y sobrevivimos. La Asamblea guardó silencio. Pero era el silencio de seres que experimentaban un cambio fundamental en su comprensión del universo. Lo que aprendí, continuó Chen, es que los humanos no somos especiales porque seamos los más inteligentes, los más fuertes o los más avanzados. Somos especiales porque estamos dispuestos a equivocarnos. Estamos dispuestos a correr riesgos. Y estamos dispuestos a confiar en nosotros mismos cuando todo y todos nos dicen que no deberíamos hacerlo. Las 1000 naves de guerra de la Tierra fueron finalmente reutilizadas. Algunas fueron desmanteladas,
ya que las nuevas tecnologías las volvieron obsoletas. Otras se convirtieron en plataformas de investigación científica. Otras se vendieron a otras especies que deseaban comprender los principios de ingeniería detrás de la rápida construcción de la humanidad. Pero nunca fueron olvidados. Se convirtieron en símbolos por toda la galaxia. Símbolos de lo que sucedía cuando una especie decía no a la autoridad y sí a sí misma. La Asamblea Galáctica fue reestructurada fundamentalmente. El sistema jerárquico donde las especies más antiguas guiaban a las más jóvenes fue reemplazado por un modelo de gobierno más distribuido. Las especies más jóvenes tenían voz. Su inteligencia era tratada con seriedad. Su independencia era respetada. Y el antiguo ZY-Xpian que había abogado por escuchar a la humanidad hizo una última contribución antes de retirarse. Estableció el Instituto para la Autodeterminación, dedicado a ayudar a las especies más jóvenes a desarrollar la confianza para tomar decisiones independientemente de la guía de la Asamblea. La humanidad nos enseñó, dijo el ZY-Xpian en su discurso de dedicación, que el mayor regalo que se le puede dar a una civilización en desarrollo no es la sabiduría. Es el permiso para confiar en su propio juicio. Las 1000 naves de guerra no se construyeron porque los humanos tuvieran una inteligencia superior. Se construyeron porque los humanos tenían algo mucho más valioso, la certeza de tener el derecho a definir su propio futuro. Si le preguntas a cualquier diplomático humano por qué la Tierra rechazó la cumbre galáctica, porque ignoramos las directrices de la Asamblea, porque construimos 1000 naves de guerra en secreto, te dirán lo mismo. Rechazamos la invitación porque comprendimos algo que la Asamblea había olvidado, que la madurez no consiste en aceptar la guía. La madurez consiste en saber cuándo escuchar a los demás y cuándo confiar en uno mismo. Construimos los buques de guerra porque teníamos evidencia de una amenaza que nadie más creía. Y elegimos confiar en nuestra evidencia y nuestro juicio por encima de la autoridad de civilizaciones con miles de millones de años de experiencia. Y al tomar esa decisión, al negarnos a que nos dijeran de que éramos capaces, al decidir que nuestro propio juicio era más importante que la autoridad establecida, no solo sobrevivimos a una amenaza galáctica. Cambiamos toda la estructura de la civilización galáctica. Porque enseñamos a la Asamblea algo que habían perdido, que las especies más jóvenes, la civilización más inexperta, pueden ver cosas que las más antiguas han ignorado. Que la autoridad no es lo mismo que la sabiduría. Y que, a veces, lo más humano es ignorar a quienes te dicen de lo que eres capaz y construir algo que demuestre que están completamente equivocados. Por eso ignoramos las cumbres. Por eso construimos buques de guerra. Y por eso siempre confiaremos en nosotros mismos, incluso cuando nadie más lo haga. Porque somos humanos. Y los humanos no pedimos permiso para sobrevivir. Simplemente sobrevivimos. Y en el proceso, mejoramos la galaxia. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.